Tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos. Y hoy tengo un invitado de lujo. Hoy tengo al doctor Daniel Martínez y vamos a estar hablando en este episodio número 94 sobre el futuro de la psiquiatría. Pero la forma en cómo lo vamos a hacer es que va a ser una conversación. El doctor Daniel Martínez se va a presentar en un momento, nos va a platicar un poquito quién es, su historia. Es un psiquiatra muy reconocido aquí en la ciudad de Chicago y en sus alrededores. Y a través de esta conversación vamos a buscar que nos vaya llevando a distintas partes para entender el tema de la salud mental, el tema del tratamiento de los trastornos mentales, los aciertos y desaciertos de la psiquiatría contemporánea y un poco la visión que él tiene sobre la psiquiatría en el futuro, que cuando Daniel y yo estuvimos platicando, me encantó escucharlo porque no es común escuchar psiquiatras que tengan una visión como la de él. Así que, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida al doctor Daniel Martínez. Daniel, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Para mí es importante aclarar la idea de que como médicos tenemos mucho más obligación que simplemente estar recetando medicina. Y la idea es que sobre todo la medicina y el recetar medicamentos o intervenciones debe de ser la última opción. Sí, hay muchas otras cosas que hay que considerar. Entonces, la idea del modelo médico que existe ya por unos 50 años, en 1977, George Engel estableció el modelo médico, que significa considerar lo biopsicosocial. ¿Qué aspecto de este problema es biológico? ¿Qué aspecto de este problema es psicológico? ¿Y qué aspecto de este problema es sociológico? Y dentro de la sociología, hay mucho más que hablar, pero estoy feliz de estar aquí con ustedes, del poder hablar español. Tengo toda mi vida en los Estados Unidos, he hablado poco español en mi vida, pero con ánimo y con ganas. Sabemos que todos tenemos una obligación enorme del poder compartir y contribuir al mejoramiento de nuestras comunidades donde quiera que nos encuentren. Pues entonces, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de Al, estar aquí contigo. al contrario, Daniel, al contrario, es un gusto tenerte aquí en Descifrando Laberintos y me encanta que tanto la audiencia que está en Estados Unidos como la audiencia que está en los países latinoamericanos te conozcan y puedan ver esta perspectiva que hoy tú y yo queremos compartir sobre la psiquiatría. Y me encanta que empieces diciendo los medicamentos tienen que ser la última línea de acción en los tratamientos, porque eso es lo que la literatura señala. La literatura señala a través de los metaanálisis y la revisión sistemáticas que en la mayoría de los trastornos el medicamento tendría que ser la última línea de acción. Pero antes de que entremos a hablar más acerca de eso, a mí me gustaría que nos ayudes a conocerte un poquito más, que la gente sepa quién eres. Yo he estado escuchando tu podcast, que por cierto te felicito, me está gustando mucho y quiero que nos platiques también de tu podcast. Y ahí escuché un poco tu historia personal. Escuché, bueno, que eres hijo de personas que llegaron a Estados Unidos desde México, sé que por ahí de Durango, ¿no? Escuché también que tú has tenido una historia personal de sufrimiento, de enfrentar la enfermedad, la adversidad. Por ahí hablabas de un diagnóstico muy importante que tuviste cuando estabas en tu residencia médica y cómo te has ido desarrollando a lo largo de estos años hasta llegar a donde estás ahora, que eres un psiquiatra consolidado aquí en la ciudad de Chicago con un negocio que está funcionando bastante bien. Pero bueno, platícanos de ti. ¿Quién eres, Daniel? De dónde eres? ¿De dónde son tus orígenes? Platícanos un poco acerca de ti, por favor. Muchas gracias. Sí, esto ha sido la trayectoria de mi vida, el poder compartir quién soy yo, porque lo que tenemos para ofrecer es quienes somos nosotros. Y la idea es que hoy en día que me ofrezco plenamente como persona, como profesional y como persona de orígenes mexicanos, es la bendición más grande que he encontrado. Mi padre vino a este país por primera vez de indocumentado en 1952. Fue deportado unas 2 o 3 veces. Al final del tiempo encontró que alguien lo patrocinara, entonces lo hicieron a través de su trabajo. Le dieron su green card, entonces se recibió su mica para estar aquí. Se casó, se trajo mi mamá. Nuestros padres vienen de las partes rurales de México. Vemos que hay mucha gente en este país que viene de áreas donde no hay mucha educación. Entonces la idea de mi papá era llegar a trabajar
a aceptar, a encantarse con cualquier trabajo que le dieran, que le diera la oportunidad de salir adelante y sacar adelante a su familia, que eso era lo importante. Y yo crecí como un joven común y corriente, latino, mexicano, ¿verdad? Queriendo vivir, queriendo establecerme. Ah, nací en este país, pero siempre me he sentido como un latino. A la gente no me deja de que se me olvide eso, porque me consideran el psiquiatra mexicano en Chicago y a la misma vez soy totalmente americano. Voy a México y en México inmediatamente me dicen: "Oye, tú no eres El mexicano, tú gringo. eres gabacho, tú eres de los Estados Unidos". Y ahí viene. Entonces ha sido mi historia que he tenido que siempre estar en las dos culturas. Y la idea de poder seguir compartiendo es hoy en día la bendición más grande que encuentro en mi vida. Yo no Oye, tenía Daniel, ni... Ajá. veo algunas cosas muy interesantes de lo que nos estás compartiendo. La primera es que yo soy inmigrante, soy la primera generación, ¿no? Entonces Ujú, me identifico con tu papá, de tener que llegar a una cultura que no conocía, un idioma que no conocía, tener que abrirse puertas, tener que mostrar que era una persona de bien, trabajadora, ¿no? Y para los que hemos hecho este proceso de migración, sabemos lo difícil que es, lo complicado que es hacerlo, ¿no? Pero cuando yo escucho tu historia, y que escuchar que tus papás vienen de un lugar rural, de Durango, de la Sierra de Durango, y cómo llegan y cómo salen adelante, cómo forman su familia, cómo tú terminas como médico, psiquiatra, yo pienso, qué mensaje tan extraordinario, qué mensaje tan bonito, ¿no? De cómo hablo ahora un poco por los mexicanos que están escuchando, viendo este episodio, cómo el problema no es falta de talento, sino falta de oportunidades en países como México, ¿no? Y cómo cuando vienen a este país donde se dan esas oportunidades, florecen, y no solamente la primera generación, sino la segunda generación, porque yo creo que el factor de la migración se ve el beneficio pleno en la segunda generación más que en los primeros que llegamos. No sé si tú coincidas con eso. ujú, totalmente. Por eso es que este tema que estamos abordando hoy en día es tan importante, porque hay muchos aspectos de la persona que si nos descuidamos no los vamos a considerar. La idea de que mi padre viene con una educación solamente de tercer grado, mi mamá igual, y llegan a este país y lo único que les interesa es incorporarse a la comunidad para poder trabajar y sacar a la familia adelante. Era una vulnerabilidad con la que venían ellos, de no seguir sus ambiciones o sus metas, de forjar un camino nuevo para su familia, porque muchos de los latinos que nos encontramos en este país, lo único que queremos es existir y que nos dejen en paz, sin tener en mente que hay mucho progreso que debemos y que tenemos la responsabilidad de actualizar para nuestras propias vidas. Y eso es Y algo bellísimo, porque yo estaba en la secundaria, imagínate, y mi papá me decía: "Tú no tienes que ir a la universidad". Me decía mi papá: "Tú lo que tienes que hacer es trabajar fuertemente". Entonces, si yo le hubiera hecho caso a mi papá, yo hubiera seguido sintiéndome como el inmigrante nacido en los Estados Unidos, porque aquí nací y me siento como inmigrante, porque el mundo en mi ámbito no me deja que se me olvide que yo soy mexicano. Imagínate, y ahora voy a México y también soy el inmigrante en México, entonces no soy, se me hace a mí que dice la canción, ni de aquí ni de allá. se había una película de la India María que se llamaba Ni de Ándale. aquí ni de allá, y les digo a Sí. mis hijos que ellos están así también, porque de mis tres hijos, uno nació aquí, los otros dos llegaron muy pequeños, uno de 5 y el otro de 2 años. Y entonces cuando están aquí en la escuela, los bromean sus amigos diciéndoles que ahí viene el ICE por ellos, Ujú, a allá. pesar de que estamos de manera legal en este país. Y cuando van a México, sus familiares los bromean diciéndole, tienes acento de gringo, ¿no? Entonces, es un tema de identidad, ¿verdad? De cómo la identidad va Ujú. de alguna manera siendo compleja y dividida y a veces no sintiéndose ni que pertenece uno plenamente a una cultura o a la otra, ¿no? En inglés, frecuentemente me dicen: "You settle both cultures". Y yo, Ujú. ¿verdad? Ando encajado sobre dos culturas Sí, simultáneamente, y sí. gracias a Dios que lo puedo hacer ahora con relativamente facilidad. Claro, claro. Oye, Daniel,
Y te fuiste a estudiar medicina y después hiciste tu especialidad en psiquiatría, pero escuchando uno de tus episodios, hablabas de un diagnóstico bastante serio que tuviste cuando estabas estudiando medicina. ¿Pudieras platicarnos un poco acerca de esa experiencia para ti y cómo crees que el que tú mismo hayas tenido que lidiar con un diagnóstico tan serio Ujú, ha impactado tu visión de la salud, de la enfermedad, de la atención a los pacientes, del sufrimiento humano? ujú, ujú. La idea fue que al yo empezar a descubrir quién era yo y ver que no me tocaba más que aceptar lo que me estaba sucediendo, y tratar de forjar mi camino ahora con este nuevo diagnóstico, resultó que lo que comúnmente decimos, mi desventaja más grande resultó ser mi ventaja más positiva en la vida. Porque ahora yo sufriendo sin saber cuál iba a ser mi futuro, si en realidad iba a poder caminar o no, me ayudó a desarrollar esa compasión que finalmente es lo que más me ha ayudado a traer tanto paciente. Entonces he tenido ya 20,000, más de 20,000 pacientes en mi consultorio que yo mismo he evaluado. Hemos ofrecido ya 500,000 de citas a través de lo largo. ¿Por qué? Porque en realidad somos una clínica que atraemos gente porque trabajamos con nuestro corazón, que es la compasión. Entonces, eso me ayudó muchísimo el poder caminar con la gente, el poder llorar con los que lloran y el poder sonreír con los que sonríen. Ha sido uno de los más grandes beneficios y bendiciones en mi vida. ¿El diagnóstico fue esclerosis múltiple, Daniel? Empezó con esclerosis múltiple cuando recién me hospitalizaron, que estaba paralizado, no podía mover mis piernas, pero resultó que a través de otros estudios que se hicieron, no fue ese el diagnóstico. Ah, Mielitis transverso fue Ok. el segundo diagnóstico que me dieron. Ujú. Y eso fue en el 97 y me mandaron a mi casa con ese diagnóstico, que es un diagnóstico muy vago, esa es la palabra, Sí. ¿verdad? Amplio, no Ujú. específico. Y así duré yo con ese diagnóstico, donde los neurólogos me decían, creemos que te vas a mejorar, aunque no sabemos qué tanto, ni tampoco hay tratamiento para esta condición, pero sí adelante con tu vida. Y así duré yo 12 años Ok. sin saber exactamente qué era lo que me estaba pasando y qué tanto me iba a mejorar. Al transcurso de 12 años, con mi condición y tener que establecerme con mi nueva vida, porque yo era un joven, yo tenía 28 años, 29 cuando me sucedió esto, resultó que me hicieron, un amigo mío me dijo, vamos a hacerte unos diagnósticos nuevos porque ha habido mucho que se ha desarrollado en los últimos 10 años y resultó que salí positivo para neuromielitis óptica. Imagínate, yo había sido un médico ya por más de 15 años y nunca había escuchado de estas condiciones. Tuve que ir a Rochester, Minnesota, a la clínica de Mayo, que es reconocida mundialmente. Y allí fue donde me invitaron y que me van diciendo, la neuróloga encargada de estos diagnósticos, me dice, tú eres el primer paciente que no está ni ciego ni en silla de ruedas. Algo fuertísimo para mí que me ayudó a tomar otro brinco en la vida hacia la gratitud y no quejarme de nada, sino simplemente empujar hacia adelante. ¿Y es un trastorno de la mielinización de las conexiones nerviosas, Sí, Daniel? sí, así, entonces efectivamente es le llaman una condición autoinmune donde No. el cuerpo se ataca a sí mismo, Ujú. tal vez algo similar a lo que podría ser la esclerosis múltiple, amyotrophic lateral sclerosis, es esta Ujú. condición, algo similar tal vez a lo que puede ser el artritis. Mm. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás ahora después de Sabes, todos estos años? la gente me ve bien, pero soy un desastre. No, no te creas, Ok. sabes, me he mejorado bastante y como todo en la vida, hay muchas condiciones, incluyendo muchas condiciones en la salud mental, donde no hay cura, pero sí hay tratamiento
Y lo más importante en la vida, para mencionar a todos nuestros pacientes, hay que saber manejar nuestras propias condiciones. Mm. Fíjate que te escucho tu historia y veo que tenemos un elemento más en común. No solamente nos Mm, dedicamos a la salud mental y somos mexicanos y vivimos en Chicago, sino que mi hijo también fue diagnosticado en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, mm, pero él fue diagnosticado intrauterinamente. Y una de las cosas que he trabajado mucho con mi hijo es justo lo que estás diciendo, mm, cómo poder vivir y apreciar y agradecer a pesar de las condiciones adversas que las personas con síndromes o trastornos que no tienen cura experimentan, ¿no? Y mm, cuando yo te escuchaba en el podcast, pensaba, qué bonito ejemplo es Daniel de cómo uno puede crecer a pesar de la adversidad, mm, de ese hardiness que decimos en inglés, ¿no? De esa mm, capacidad de fortalecerse, robustecerse, mm. a pesar de las dificultades que uno encuentra. Gracias por compartir con nosotros tu historia, Daniel. Oh, no, muchísimas gracias, ¿sabes? Y eso es lo más bello del migrante. La persona que deja atrás, ¿verdad? Lo que es común, lo que es conocido, por forjar un camino nuevo hacia adelante, hacia algo inseguro, siempre buscando la luz y la esperanza. Y la realidad es que todo eso lo traemos en nosotros mismos. No hay ser humano que en una parte, en una manera u otra, no sea migrante, pero no nadie como la cultura latina, especialmente aquí en Estados Unidos, que son inmigrantes que acaban de venir y hay que seguir luchando hacia adelante. Entonces, algo que ha sido fuertísimo en mi vida. Daniel, pues vamos pasando al tema de la psiquiatría y el futuro de la psiquiatría. Quiero preguntarte primero, ¿cuáles crees que han sido los aciertos y los desaciertos de la psiquiatría contemporánea desde tu perspectiva? Sí, pues el acierto más grande es que la psiquiatría es una especialización de la medicina. Tenemos que reconocer que nuestro cerebro tiene muchas fuerzas, pero también tiene debilidades. Tenemos vulnerabilidades. Entonces, me gusta hablar mucho de cuáles son las situaciones que nos predisponen a problemas. Y todos traemos predisposiciones, ya sea por genes que tenemos hereditarios en nuestras familias, que se pueden florecer o podemos mantener apagados, algo como el diabetes, ¿verdad? Si nos mantenemos en forma, en línea, alimentándonos, haciendo ejercicio, puede ser de que una persona que tiene esa predisposición pueda mantenerse con ese gene cerrado. A lo mismo también la depresión, ¿por qué no la psicosis, la esquizofrenia, los obsesivos compulsivos? Todas estas condiciones puede ser que si vivimos una vida ideal, en muchas maneras podemos mantener sus genes cerrados. Esa es la psiquiatría contemporánea de hoy en día. Entonces, para mí lo más importante es la otra idea de empezar a considerar qué cosas puedo hacer yo para mejorar y si me descuido, ¿cómo es que voy yo a empeorar mi vida? Ah, Sin querer. Fíjate, te estaba escuchando y pensaba en este concepto de epigenética que utilizamos ahora para tratar de explicar el desarrollo de los trastornos mentales, ¿no? Que no es, it's not nature versus nurture, ¿no? No es la naturaleza contra la crianza, sino que son las dos cosas al mismo tiempo influyendo mutuamente, ¿no? Y cómo la epigenética ahora nos explica que uno puede tener una carga genética que lo predisponga a un trastorno mental, pensemos en bipolaridad o pensemos en esquizofrenia, pero que aún se necesitan ciertas condiciones ambientales para activar la manifestación de ese gen, ¿no? Y que al mismo tiempo nuestro estilo de vida, nuestra forma en cómo nos desarrollamos, puede impactar para que la manifestación de ese gen no se active y nosotros no tengamos los síntomas de esos trastornos. Y coincido contigo, me parece que ese ha sido un gran acierto de la psiquiatría. ¿Cuál otro acierto ves en la psiquiatría contemporánea, Daniel? Ah, ah, la idea de que es importante que maduremos todos, porque siempre le queremos echar la culpa a cosas externas. Y la realidad es que mucho de todo lo que cargamos en nuestra vida son por decisiones interiores que estamos tomando.
como dices tú, la epigenética y la biología es un aspecto. ¿Qué parte de este problema es biológico? Pero ahora con este tema que vamos a abordar, ¿qué parte de este problema es mi actitud equivocada? Y luego, ¿qué parte de este problema es el ambiente en el cual me estoy desarrollando con mi vida? ¿Qué parte de este ambiente son mis ah, creencias? Pueden ser equivocadas. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de mi vida? Porque sin propósito no le vamos a echar ganas a tratar de sobrellevar las dificultades que padecemos todos. Daniel, quiero pedirte una disculpa porque me ves aquí que me he estado volteando, pero tengo a mi perro y amaneció hoy especialmente activo y anda aquí molestando un poco. No te Entonces, preocupes, aquí yo traigo mi gato, no te creas. eh, bien, oye, Daniel, una de las cosas que pensaba que ha sido un acierto de la psiquiatría es que nos ha dado una nosología, nos ha dado un lenguaje que hoy utilizamos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, para poder comprender realidades. El manual diagnóstico estadístico, el DSM-5, con todas las limitaciones que tiene, al mismo tiempo ofrece un lenguaje que nos permite hablar de estos Ujú, temas y comprender lo que estamos tratando de decir ujú. cuando hablamos de nuestros pacientes. ¿Tú qué piensas? ¿Lo ves como un acierto también? Yo pienso que es algo importantísimo, crucial, esencial, elemental. La idea de poder hablar un mismo lenguaje. Me encanta mencionarle a mis estudiantes que en una ocasión yo estaba haciendo mis prácticas cuando estaba en la escuela de medicina y una chica entró con un doctor, maestro mío, y le dijo el doctor, ¿crees que estás embarazada? Y ella dijo, un poquito. Oh, no, ¿qué le pasa, verdad? ¿Es o no es? Y solamente así es como vamos a poder describir y comunicarnos eficazmente. La idea de que la nosología indica que para tener depresión se requieren 5 de 10 síntomas por 2 semanas, al excluir otras cosas. Ah, y si no, no es depresión. Todos podemos sentirnos tristes y cabizbajos, pero la depresión clínica requiere esta definición y este criterio que es crítico para poder hablar. Es la única manera de poder continuar y así es toda la medicina, no solamente la psiquiatría. Yo escucho mucha gente que decepciona, que dice, ¿cómo es posible que la psiquiatría hable de esta manera, que es como si fuera un libro de recetas para diagnosticar? Amigo o amiga, así es toda la medicina. Para decir que una persona tiene una fiebre, necesita uno tener 100.5 de Fahrenheit en adelante. Si no, no tiene fiebre. Está caluroso, está calientito, tiene otra cosa, pero no es fiebre. ¿Y a quién se le ocurrió decir que son 100.5 grados de Fahrenheit? ¿Verdad? A los líderes de las diferentes disciplinas. Y lo mismo sucede con la psiquiatría. Pero todo es una evolución, porque vivimos en un mundo demasiado complejo y lo que antes era puede ser que vaya a cambiar cuando se entienden las cosas mejor, empíricamente, científicamente. Entonces, ya dijimos, un acierto ha sido que nos ofrece una visión epigenética de los trastornos mentales. No es solamente genética, no es solamente experiencia, sino la combinación de ambas. Otro que ofrece una perspectiva de maduración, en donde, y por maduración tendríamos que hablar desde los procesos madurativos neurológicos, ¿no? De cómo nuestro cerebro le toma 25 años para desarrollar la corteza prefrontal plenamente y por lo tanto muchas de las experiencias que tenemos en la adolescencia no son necesariamente patológicas, sino son Ujú, parte de los procesos madurativos. Y tercero, estamos hablando de esta nosología, de este lenguaje que nos da la psiquiatría, que nos permite comunicarnos, entender qué es, qué no es, cuando hablamos de psicopatologías. ujú. ¿Cuáles serán los desaciertos en tu opinión? ¿Qué es lo que piensas que la psicología contemporánea, porque tú no estás del todo contento con la psiquiatría contemporánea, perdón, sigo cambiando la palabra psicología por psiquiatría, una disculpa, es la costumbre. Pero de alguna manera tú no estás del todo satisfecho con el rumbo que tiene la psiquiatría contemporánea y por eso estás pensando, proponiendo un modelo distinto.
yo tampoco estoy del todo satisfecho con la psiquiatría contemporánea. Quiero preguntarte desde tu opinión, ¿cuáles son los desaciertos, los errores que la psiquiatría contemporánea ha cometido? No, no, muchas gracias. Antes de cambiar ese tema, estabas mencionando de la idea de las cuestiones biológicas. Ujú. Es importante tener en mente de que puede haber un desarrollo, que los problemas que considerábamos antes que eran irreversibles, ahora sí se pueden reversar, se pueden cambiar, se pueden mejorar. Antes de hablar de los otros aspectos, hay que tener en mente que hay neuroplasticidad, que hay cambios que puede uno forjar en su propio cerebro, en su propio cuerpo, si empieza uno a tomar decisiones diferentes. Ah, muy bien, entonces, Probablemente, sigamos perdón, adelante. nada más para ampliar lo que estás diciendo, probablemente creo que tú y yo somos más o menos contemporáneos y Ujú, probablemente a ti te lo enseñaron como a mí me lo enseñaron cuando estaba en la universidad, que decían que el cerebro se desarrollaba hasta los 21 años y a partir de los 21 años empezaba el declinar del cerebro con muerte neuronal, ¿no? Con la poda neuronal ujú, y que ya no había mucho que hacer y que iba a ser un proceso gradual. ujú, Pero alrededor del año 2000, 2005, surgió esta idea de la neuroplasticidad, que por cierto, ya desde antes la habíamos visto, pero no la reconocíamos. Este caso del niño al que le quitaron la mitad del cerebro, le quitaron el hemisferio izquierdo que tenía epilepsia en el Children's en Harvard, en Boston, ujú. y fue capaz de recuperar las funciones perdidas. Esa era la señal de la neuroplasticidad, pero ahora todos lo reconocemos, ahora sabemos que el cerebro está constantemente rejuveneciéndose. Sí, son temas tan lindos porque ahora vemos que, ¿verdad?, una parte del cerebro puede empezar a acaparar los roles y los trabajos de otras áreas del cerebro cuando no se necesitan para poder ser más eficaz. Y por último, un término que no hemos hablado es el neurogénesis, que Sí, puede desarrollarse neuronas nuevas si sí, me porto bien, si dejo de fumar, si dejo de tomar, si dejo de usar drogas. Puede haber neurogénesis y donde había huecos. Yo sí, tengo imágenes cerebrales sí, de pacientes que hemos tenido donde hay huecos. Eso sí. se puede llenar a través del tiempo con el tratamiento apropiado y el cuidado apropiado. Sí, lo que nos está diciendo el doctor Martínez, para los que no están muy familiarizados con este tema, es que nuestro cerebro tiene un proceso de neurogénesis y de poda neuronal. La neurogénesis es el desarrollo de nuevas sinapsis, conexiones neuronales, y luego la poda neuronal es cuando el cerebro, en un ejercicio de economía neurológica, va quitando sinapsis, conexiones neuronales que ya no utilizamos. Ujú, Entonces el cerebro funciona un poquito como con el dicho en inglés que dice use it or lose it, ¿no? Si ujú, sigues utilizando tu cerebro, ese cerebro se va reforzando, esas ujú, sinapsis, conexiones neuronales se van reforzando. Si tú dejas de hacerlo, se van debilitando y con el tiempo se van perdiendo. Pero ahora lo que sabemos es que una vez que tú perdiste, puedes regenerarlas, puede tu cerebro generar nuevas sinapsis, nuevas conexiones neuronales, nuevos paths o caminos neurológicos que pueden ayudarte a desarrollar habilidades. Claro, hay cierta limitación, no va a ser el cerebro de un quinceañero cuando ya tienes ujú, ujú. 50 o 60 años, pero no es la visión desesperanzadora que antes teníamos acerca del cerebro, ¿no? Sí, y ha cambiado todo muchísimo en los últimos 30 años. Sí, Bueno, pues sí, el modelo médico, para regresar al tema sí, de cómo enfocarnos en el individuo, es la, la psicología, que yo lo describo como la actitud que la persona vive, y la actitud es cómo es que yo siento y pienso de mí mismo y cómo es que yo me siento y pienso de todo lo que me rodea, porque eso va a resultar en una actitud con la cual voy a vivir y esa actitud, ¿verdad?, se puede cambiar para poder vivir un día mejor, para no andar siempre furioso o esperando a que va a haber pleito en toda ocasión. Y luego entra la sociología, que usualmente consideramos la sociología y la vida social como la economía en la que vivimos, el estatus de clase en el que crecemos, nuestro empleo, nuestra educación,
nuestras relaciones más cercanas, como la familia y las amistades. Y todo eso es importantísimo, porque sin eso no vamos a poder vivir una vida tranquila. Pero aún hay algo más. Y dentro de lo social, algo que creo yo que como comunidad de proveedores de salud hemos sido negligentes es en el considerar la cultura y la vida espiritual de cada individuo. Yo tengo muchos pacientes que dicen que vienen conmigo y me dicen, oiga, pero vinimos a ver un doctor, no vinimos a ver un sacerdote o un pastor. Y yo le Mm, digo, Señor, yo no estoy aquí para decirle cómo es que piense. Lo que estoy aquí es para ayudarle a considerar de qué se trata su vida, cuál es su lema, cuál es su propósito, porque muchos de los problemas que tenemos en nuestro diario vivir es que vivimos sin significado. Ah, mm. es tan difícil la vida y el despertar todas las mañanas sin un propósito de vida fuerte, hace la vida más difícil. Albert Ellis hablaba que el propósito de la terapia tendría que ser generar un cambio filosófico en el paciente. Y Qué creo lindo. que es un poco lo que estás diciendo, pero nos saltamos el otro tema, nos saltamos los desaciertos, los errores, las partes que no te tienen satisfecho de la psiquiatría contemporánea. ¿Cuál sería esa crítica Mm. desde tu perspectiva a la psiquiatría contemporánea? Pues, lo más crítico es lo que consideramos ah, un problema de la medicina a nivel global, que las citas son de 15 minutos, Mm, identificamos e inmediatamente recetamos sin, mm, sin poder considerar a los otros aspectos. Eso es mm. lo que diría yo que es lo más problemático hoy en día, por lo cual los pacientes no se mejoran. Los proveedores entran en lo que le llamamos el burnout y Mm. finalmente los proveedores exclusivamente se enfocan en sus propias vidas personales y en ir de vacaciones con sus familias. O sea, que hay como una visión mecanicista, ¿no? El paciente llega, me presenta una serie de síntomas, yo le prescribo una receta y él se va a tomar Ujú. las medicinas y ya está. Pero hoy sabemos que eso en realidad no es una buena práctica, es una práctica limitada y que no va a dar los resultados adecuados para el paciente, ¿correcto? Correcto, correcto. Y eso es algo importantísimo que hoy en día no nos preocupamos por el report Ujú. que debe de existir en la relación terapéutica, porque la única manera para que haya mejoría es cuando el paciente se siente apreciado, entendido y apoyado. ¿Qué hay sobre el sobrediagnóstico? ¿Sería una crítica también que haces? Una de las críticas que muchos hacemos a la psiquiatría contemporánea, y me incluyo, es que el DSM-5, a pesar de que nos ha proveído un lenguaje, una nosología que nos permite identificar qué es, qué no es y un lenguaje en común, también pareciera que ha patologizado muchos aspectos de la vida normal. Y eso ha Ujú, generado en la gente una idea de que todas las emociones negativas son malas. Y si ujú, estoy triste, es porque tengo depresión. Si tengo ansiedad, es porque tengo un trastorno de ansiedad. ujú, Y de pronto vemos que hay un sobrediagnóstico. Hay mucha gente que llega a mi consulta y yo digo, lo que usted está teniendo es una experiencia normal a los eventos que está teniendo en su vida, ujú, y si le ponemos un diagnóstico, si lo patologizamos, le vamos a quitar la oportunidad de que usted aprenda y crezca de esta experiencia y lo vamos a ver como una enfermedad. ujú, Me preocupa mucho ver, por ejemplo, que ahora hay modas, ¿no? En la psicopatología. Al principio de los 2000 había mucha anorexia, mucha bulimia. Hoy se habla poco de la anorexia y bulimia. ujú, Eh, Antes no se hablaba de la disforia de género, ahora todos hablan de la disforia de género. Antes el autismo estaba limitado para personas con casos severos. ujú, Quitamos el Asperger y ahora metimos a muchísima gente con autismo. Y el TikTok no está ayudando porque toda la gente ahora va a TikTok y dice, yo tengo autismo, yo tengo déficit de atención porque alguien en TikTok me lo dijo, ¿no? ujú, Entonces, ¿sería una crítica también de tu parte que tal vez ujú, la psiquiatría contemporánea está sobrediagnosticando y sobretratando ujú. experiencias psicológicas? Am, yo diría que la crítica es que no estamos poniendo
el enfoque que deberíamos en nuestro propio mejoramiento. En la crítica es, por lo menos aquí en los Estados Unidos, es que no estamos enfocados en vivir nuestra vida a nuestro potencial. La idea es que yo creo que ah, ah, mm, diagnosticamos los problemas aún no lo suficiente. Mm, Hay tanto problema que no es diagnosticado, tanto problema que no es tratado, que ese es el problema mayor. Entonces, por favor, mm, lleven en mente que si el 20% o 25% de todos los individuos en nuestras sociedades padecen de problemas y si solamente el 20% de esas personas van a recibir tratamientos, queda muchísima más gente por tratar, gente que sigue sufriendo ah, innecesariamente. Eso es lo que diría yo. Pero sí, definitivamente puede ser sobrepatologizado la situación. ujú, Ah, Porque cuando yo era un estudiante, se sabía que uno de cada 10.000 individuos llevaba el diagnóstico de autismo y ujú, después lo cambiaron a uno de cada 5.000 y después hace 15 años es uno de cada 1.000, después uno de cada 100. Imagínate, hoy en día hay estudios que dicen que uno cada uno de cada 60. 6. Sí. Cada 6. Imagínate, ya hay personas que dicen. Entonces la realidad es esta, en mi manera de ver, es que todos tenemos problemas, Ujú, todos tenemos cosas que no nos funcionan a lo máximo. La ujú, pregunta en el DMS es que para que se diagnostique un problema, la persona tiene que saber o sentir que no está viviendo a su capacidad. Entonces tenemos que tener impedimentos en nuestro diario vivir. ujú, La manera que más uso yo para determinar esto es el decirle a las personas, ¿a qué porcentaje de tu potencial crees tú que estás viviendo? ujú, Este es el verdadero problema que existe hoy en día, que ujú, no estamos tomando conciencia de la manera en la que estamos viviendo. Es cierto que hay muchas dificultades, pero no las estamos tratando correctamente. Si una persona está viviendo a menos del 80%, hay mucho por venir que ujú. debería estar viviendo. Mucha gente anda caminando en este país y apenas están alcanzando a vivir. Pero yo diría, mucha gente dice, "Ah, estoy viviendo al 50%, Ujú. al 5 de 10". Eso no es suficiente. Ese es el verdadero problema en el que deberíamos de enfocarnos. A ver si entiendo bien lo que nos dices. Por un lado dices, hay muchas personas que requieren atención, que requieren un diagnóstico y no lo están recibiendo. De Ujú, acuerdo. Estoy pensando, por ejemplo, personas con bipolaridad, que ujú, en promedio les toma hasta 15 años para recibir el diagnóstico y el tratamiento, y sabemos que mientras más pospongan el tratamiento, más severo y crónico va a ser su problema. Estoy ujú, pensando en pacientes como pacientes con trastornos psicóticos, esquizofrenia, esquizoafectivos, donde muchas veces no tienen ni la atención, ni el diagnóstico, ni el tratamiento y terminan de homeless, ¿no? Terminan en la calle o terminan en las prisiones. ujú, Y creo que ahí hay una necesidad tanto de la psiquiatría como de la psicología de diagnosticar, atender, proveer servicios a esos pacientes. Pero luego, por otro lado, parece que coincides conmigo en decir que hay algunos temas que se están sobredimensionando o tal vez se están diagnosticando, sobrediagnosticando, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, del autismo, que hemos pasado de uno en, ¿qué dijiste? 100,000, ahora estudios señalando uno de cada 6. Y algo que yo les digo a mis alumnos, si todo es autismo, entonces nada es autismo. ujú, ujú, El ujú, autismo necesita tener, como cualquier otra patología, unas características diferenciadoras, ¿verdad? Y ujú, si ahora le damos a todo el mundo el diagnóstico, pues entonces se acaba, ya no existe, ¿no? Entonces, como que pareciera que coincidimos en que hay unas
áreas que se necesitan trabajar, diagnosticar más y otras en donde tal vez hay sobrediagnóstico y sobretratamiento. Definitivamente. Ok. Lo importante es que ah, tomemos acción. Ujú, Acción a mejorar nuestras dificultades. ujú, No tenemos por qué estar lidiando todas nuestras vidas con, con dificultades que tenemos en nuestras vidas claro, personales. claro. Aceptando ah, mm, una calidad de vida menos de lo que podríamos tener. Imagínense, si yo le hubiera hecho caso a mi papá y no hubiera ido a estudiar, no me hubiera convertido en un psiquiatra. Yo me hubiera quedado trabajando mucho menos de mi potencial. Y eso es lo que yo quiero que se lleve nuestra audiencia hoy, que todos necesitamos y tenemos una potencialidad muy grande. Y lo importante es hoy en día tomar acción. Claro, se está sobrediagnosticando ciertas cosas y ese es un problema, pero lo que yo me quiero enfocar es en la idea de que vamos a ver cómo le puedo ayudar a esta persona a vivir un día más alegre, un día más tranquilo, un día con más provecho y un día con más producción y la paz y la alegría. Podríamos decir que otra de las críticas a la psiquiatría contemporánea es que para lograr esa plenitud de la que tú estás hablando, eh, muchos psiquiatras, no digo que todos, ni tampoco digo que la literatura, porque la literatura ha venido cambiando en los últimos 15, 20 años, pero Ujú, aún muchos psiquiatras en su práctica clínica, el único método de acción para lograr la plenitud es el medicamento. ujú, Recetar el antidepresivo, recetar el ansiolítico, recetar y que además medicamentos que hoy los metaanálisis señalan que su acción es limitada, que su efecto es limitado, que a veces los pacientes tienen que probar 5 o 6 distintos medicamentos y ver cuál le utiliza y comparados con el placebo, su efectividad no es tan significativa como creíamos. Incluso la hipótesis de la serotonina ahora está en tela de juicio y se dice, pues no, no se sostiene como la pensábamos, no sabemos bien qué sucede. ujú, Pero aún así hay muchos psiquiatras que siguen manejando el medicamento como la única forma de tratamiento. ujú, Y vemos pacientes que a veces llegan, seguramente tú los ves con más frecuencia que yo, pero cuando llegan conmigo a mí me asusta. ujú, Pacientes que tienen 5, 6, 7 medicamentos psiquiátricos, tomándolos por 15 o 20 años y se siguen sintiendo deprimidos, ansiosos. Les digo, ujú, oye, si funcionaran, yo hubiera funcionado hace 18 años o ujú, 14 años, ¿no? ujú, ujú. Sería una crítica también que tú ves en algunos de tus colegas. Definitivamente que es un problema grandísimo porque no estamos siendo honestos con nosotros mismos y no estamos tomando conciencia de que si yo le ayudo a alguien a vivir un poquito mejor, Ah, no es lo suficiente. Necesitamos decir qué es lo que nos falta para poder ayudarle a la gente a llegar al nivel de vida que ellos se merecen y sobre todo pueden ser capaces de vivir. El problema es que vivimos en un mundo, creo yo, demasiado, ¿cómo se dice? Superficial es la palabra. Demasiado superficial y con 15 minutos no se puede hacer mucho. Es más, no se puede hacer nada porque nos estamos desobligando de las otras áreas de nuestras vidas. Un medicamento, solo cuando es pura medicina, siempre va a ser un tratamiento subóptimo. Nunca se va a dar el resultado que se debería dar, porque hay otros aspectos de la vida del individuo que deben esencialmente ser enfocadas y tratadas y mejoradas. Y me gustaría que hablemos de eso, porque tu propuesta va hacia allá. La literatura está señalando que la actividad física no es solamente una cuestión de vanidad, es una cuestión esencial para el funcionamiento óptimo del sistema Ujú, endocrino, del sistema neurológico, de la salud mental. También están apuntando hacia la alimentación, el autocuidado en general. Hoy sabemos el sueño y la importancia que tiene con el ciclo circadiano y la regulación hormonal, pero también la espiritualidad, ¿no? Y tenemos cada vez más literatura señalando que las personas que practican una religión, una espiritualidad, gozan de mayor salud mental, afrontan la adversidad mejor, tienen menor ideación suicida, menor consumo de sustancias, etcétera. Platícanos
¿Cómo ha sido tu experiencia cuando trabajas con tus pacientes desde esta manera integral, integrando estos aspectos de actividad física, alimentación, autocuidado, espiritualidad? Ujú. Ah, la- el resultado es que siempre va a ser algo positivo. Porque todos tenemos una esperanza. La esperanza es lo que nos ayuda a seguir ah, resolviendo nuestros problemas y esperando un día mejor. Y sin eso no vamos a poner el mismo empeño. Ah, Hace muchos años empecé yo a leer sobre el Instituto de la Salud, la Religión y la Espiritualidad de Harvard. Y eso ha Ujú, sido algo que me ha tocado a mí la vida y ha sido algo que he traído yo en mi sangre desde que me recibí de psiquiatra. Y yo quiero que el último capítulo de mi vida se enfoque en la idea de que tenemos que hablar del significado de nuestras vidas, el propósito y qué vale vivir y morir por. Entonces, la idea es que tenemos que enfocarnos. Hay ujú, muchos pacientes que lo que más les ayuda es decir, un día no vamos a estar aquí, ¿verdad? ¿A dónde ujú, vamos a ir? Y decía, bueno, yo crecí con religión, pero como que me olvidé de que se me están acabando los años. Le digo, ¿por qué ujú. no se le olvide que ya tiene 60? ¿Verdad? Porque ya se está acabando el tiempo. Es importantísimo. Junto con la espiritualidad también viene la cultura. El DSM también tiene, el diagnóstico manual, también tiene una formulación cultural que no usamos a su capacidad. Yo incluso les enseño a mis alumnos que hay un código para poder justificar las sesiones con los pacientes que está basado en inquietudes espirituales, ¿no? Ajá. Y me parece que cada vez hay como mayor, yo he notado que en Estados Unidos cada vez hay mayor awareness, conciencia, Mm, mm, apreciación de estos mm, aspectos espirituales y religiosos en la salud mental, mm, pero desafortunadamente, Daniel, no lo veo en México, no lo veo en Latinoamérica. La gente en Latinoamérica, no todos, pero mucha gente, colegas, psiquiatras, psicólogos, cuando yo hablo de psicología y religión, salud mental y espiritualidad, mm, eh, les cuesta mucho trabajo aceptarlo, tienen mucha resistencia. Creo que por un lado hay una historia desde la psicología con Sigmund Freud, con Albert Ellis, que eran antagónicos a la religión. También hay mm, mucho marxismo ahora en México y en Latinoamérica, y el marxismo es naturalmente antirreligioso, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos veo que hay cada vez más y más conciencia de la importancia de integrar estos aspectos. ¿Coincides? ¿Ves entre tus colegas psiquiatras que hay más conciencia de integrar estos aspectos o crees que aún hay mucho trabajo por hacer? Yo creo que sigue habiendo mucho trabajo por hacer porque aunque de la boca para afuera todos hablamos de la espiritualidad, de la idea de que hasta el 90% de personas creen en un Dios, en un ser supremo, la idea es que solamente el 7% de personas en realidad tienen una vida activa espiritual. Ujú. Hay mucho que hacer, pero sí, en este país se habla más de eso. Sería otro tema y otra hora el poder hablar de la idea de la espiritualidad. Me encantaría compartir casos donde personas vienen conmigo porque están poseídas o están escuchando voces y cómo diferenciar eso. Serían temas lindísimos para abordar en un futuro. Muy bien. Oye, Daniel, pues para cerrar, mm, déjame te comparto si estoy entendiendo bien la visión que tú estás teniendo del futuro de la psiquiatría y tú me corriges si no lo entendí bien. ¿Ves una psiquiatría que reconoce el aspecto biológico, tanto el componente epigenético como la importancia del autocuidado, la actividad física, la alimentación, el sueño? Pero también ves una psiquiatría que reconoce que la medicina no es la única forma de ayudar a la gente, que es si solamente se da medicamentos, es un tratamiento subóptimo que incluso a veces puede traer efectos secundarios graves, ¿no? Como dicen, más caro el remedio que la enfermedad a veces, ¿no? Claro. Ujú, Reconoces una psiquiatría que ve los aspectos psicológicos como fundamentales
tanto en el bienestar como en la enfermedad, los aspectos sociales y Ujú. finalmente el componente espiritual religioso como un elemento también central en la ayuda de los pacientes. ¿Lo he entendido bien, Daniel? Lo entiendes perfectamente, incluyendo la cultura. De acuerdo. Entonces, empezando el año entrante en nuestra clínica y lo que yo pienso escribir y tratar de promover en los años próximos es siempre que veamos un problema, y no solamente de salud mental, es un problema de la salud, el que sea. ¿Qué aspecto de este problema es biológico? ¿Qué aspecto de este problema es psicológico? ¿Qué aspecto de este problema es sociológico? ¿Qué aspecto de este problema es cultural? ¿Y qué aspecto de este problema es espiritual? Ujú. Porque incluyendo estas cinco áreas de la vida cotidiana es como vamos a llegar al mejor resultado. Y el negar una de estas áreas puede ser que nos lleve a un resultado subóptimo. Y cuando hablas de los aspectos culturales, te refieres a una visión que es muy propia de Estados Unidos, que es reconocer que los mexicanos traemos una cultura distinta que las personas de China o las personas de Corea o las personas Ujú, de Europa del Este o las personas ujú, de África y que esos aspectos culturales ujú. influyen en cómo ellos experimentan la salud y la enfermedad mental, ¿correcto? Exacto, porque nuestras creencias y nuestros valores tienen la gasolina para influir el resto de nuestras vidas. Ujú. Ok. Oye, Daniel, pues no sé si hay algo más con lo que quieras cerrar antes de despedirnos, pero yo he estado muy contento aquí contigo. Si tienes algo más que decir antes de despedirnos, por favor, No, adelante. muchísimas gracias. Ha sido un honor y un placer y a todo lo que he esperado en una carrera, el estar aquí contigo. Muchas gracias, Daniel. Y a todos ustedes quiero darles las gracias por acompañarnos. Quiero también invitarlos a que visiten la página web del doctor Daniel Martínez. ¿Puedes decirnos la página web, Daniel? Y puedes hablarnos de tu podcast también para que la gente vaya y lo escuche. Así como no, nuestra página web es discoverccs.org, discoverccs.org. Y luego comenzamos un podcast recientemente que se llama A Dan Good Podcast. A Dan Me Good encantó el Podcast. nombre, ¿eh? Sí, oh, qué bueno, gracias. Y eso lo hicimos en inglés y similarmente pensamos en la idea de que sería buenísimo entablar algo que sea en español y para eso comenzamos Café con el Psiquiatra. Café con el Psiquiatra, que ya llevamos unas 3 o 4 episodios que se encuentran Perfecto. en Spotify. Pues miren, ahí está. Si ustedes quieren practicar el inglés y al mismo tiempo quieren aprender de salud mental, pueden ir a buscar The Dan Good Podcast. Y si quieren escuchar al doctor Daniel Martínez en español, El Café con el Psiquiatra, se los recomiendo ampliamente. Y una invitación a que se queden con lo que hoy estábamos hablando. Los trastornos mentales no pueden ser atendidos exclusivamente con un medicamento. Es una forma subóptima de tratarlos. Necesitamos una visión integral. Como decía el doctor Daniel, los medicamentos son la última línea de acción. A veces son necesarios. Hay pacientes, las esquizofrenia, los trastornos bipolares tipo 1, se van a ver muy beneficiados con los medicamentos. Pero si no tenemos los otros elementos en cuenta, como está diciendo, la salud física, la actividad física, el sueño, la alimentación, la cultura, la espiritualidad, se va a ver limitado la efectividad del tratamiento. Y hay muchos casos que ni siquiera requieren el medicamento, pero que sí requieren el trabajo en todas estas otras áreas para lograr esos estados óptimos de los que estaba hablando el doctor Daniel Martínez. Así que espero que les haya gustado. También espero que les queden inquietudes para que lo hablen con su terapeuta, con su psiquiatra, dejen sus comentarios, inscríbanse aquí al canal de YouTube o al podcast si lo están escuchando en Spotify, Apple Podcast o donde sea que lo estén escuchando. Dejen su calificación, sus comentarios y compártanlo con más personas. Nuevamente, gracias, Daniel. Espero tenerte nuevamente por aquí en Descifrando Laberintos. Muchas gracias. Estoy esperando la Muy invitación de bien. nuevo. A todos que la pasen muy bien y hasta siempre.